Bienvenidos al módulo 1 del curso especialista en telecomunicaciones. En este primer módulo estaremos viendo diferentes temas relacionados con el concepto de red, las redes, las topologías y el tráfico de las redes. La unidad 1 se compone de 8 temas. Ya hemos visto el tema 1, que trata la red, el tema 2, donde se ven las diferentes arquitecturas de red, el tema 3, en donde se detallan las funciones de red, el tema 4, con las principales topologías para las redes, y el tema 5, en donde se vieron las herramientas matemáticas, es decir, los grafos. En este momento estudiaremos el tema 6, que trata de las distribuciones estadísticas, las colas, el tráfico y el tráfico telefónico. Posteriormente veremos el tema 7, en donde se desarrollan un par de ejemplos prácticos de resolución de topologías en la práctica. Y finalmente estudiaremos el tema 8, que trata las diferentes topologías para redes locales, es decir, las redes de datos que se utilizan en las empresas. Para realizar una pequeña clasificación, diremos que tránsito es el tráfico que pasa por un determinado camino o lugar de circulación, y tráfico es el tráfico en forma genérica, es decir, el conjunto completo de todos los tránsitos que se pueden dar por distintos lugares. Dicho esto, pasamos ahora a considerar la problemática del tráfico, pues es el problema genérico que se da en la circulación, ya sea de vehículos o, en nuestro caso, de comunicaciones. El tráfico está asociado a un problema de demanda. Tal problema de demanda siempre es una cuestión de tráfico, aun cuando estemos considerando una cola simple en un negocio, en un supermercado o en un banco. La problemática de demanda es que, dada una determinada cantidad de servidores que están dispuestos para la atención, por ejemplo cajeros, pueden atender una determinada cantidad de elementos que requieren ese servicio, es decir, de personas que llegan para ser atendidos. Mientras la cantidad de servidores es mayor a la cantidad de demandantes, no existe ningún problema y no se notará el tráfico, pues los servidores están ocupados o algunos inclusive desocupados y no hay personas en espera. Pero cuando se supera la capacidad de oferta, es decir, cuando ya todos los cajeros están ocupados y ya no hay cajeros libres, se comienza a agrupar la gente que va llegando mientras tiene que esperar por ser atendido. Esto justamente genera una cola que puede ser pequeña o puede llegar a ser muy grande en función de la diferencia que exista entre la cantidad de personas que llegan en un determinado tiempo y la cantidad de personas que son atendidas en ese tiempo. Con lo cual tenemos una problemática diferente en el caso en los cuales tenemos un modelo de demanda y oferta para ser atendidos y en el caso en los cuales existe una cantidad de llegadas y salidas a un determinado circuito o determinada calle que debe ser evacuada. Evidentemente, en el caso de que la cola se produzca en la calle, lo que se produce es el conocido atascamiento, ya que evidentemente la calle por la cual se debe circular ya no se puede circular y se debe esperar en una cola hasta que se pueda avanzar al lugar donde está la problemática de atención, es decir, la problemática de pasaje de automóviles con una determinada velocidad de evacuación. Para el caso de las comunicaciones, la problemática puede ser que haya sistemas en los cuales no pueda haber espera, con lo cual en esos casos, si no hay una suficiente cantidad de servidores para atender a la demanda que se está produciendo, la sobredemanda se pierde. Es decir, es típico del sistema telefónico que si en el momento de levantar el microteléfono no existe tono, el abonado no se puede comunicar, por lo cual en principio colgaría, es decir, esa demanda se perdió. También podría ocurrir que sí tenga tono, pero en el momento de discar no exista un camino posible para llegar a destino porque los caminos estén bloqueados, en cuyo caso la comunicación tampoco podrá proseguir y el usuario obtendrá un tono de ocupado. Lo mismo ocurrirá si llega hasta destino y el destinatario está utilizando su teléfono, con lo cual tampoco se podrá conectar y también obtendrá un tono de ocupado. Es decir, en el caso del sistema telefónico, la operación es a la pérdida.
es decir, que o se consigue la conexión en el momento en que se la demanda, o en caso contrario se pierde esa posibilidad de comunicación y tendrá que ser reintentada posteriormente si es que el usuario así lo desea. En el caso de tráfico de datos, el modelo es por demora. El modelo es por demora y en estos tipos de modelos se aplica el clásico modelo de cola, ya que obviamente si una persona va al banco y se encuentra con una determinada cola, tendrá que esperar esa cola para poder ser atendido. Es decir, tiene que sufrir una demora porque no existe una determinada cantidad de servidores que puedan atender a todas las personas que han llegado en ese momento. Por ende, este modelo nos conduce al modelo de demanda, cliente, cola y servidor. Hay 4 procesos involucrados, que son el proceso de generación, que implica la demanda que se está produciendo o la llegada que se está produciendo en un determinado lugar, el proceso de espera o de demora para la atención, el proceso de atención o procesamiento, es decir, el tiempo que se tarda en atender, y el proceso de eliminación o liberación en el caso de que haya un proceso posterior, por ejemplo, abandonar un determinado lugar. El proceso de generación, llegada o nacimiento, es un proceso que no puede predecirse con exactitud. Sí se lo puede modelar, pero no se puede conocer a priori con exactitud cuántos elementos harán una determinada demanda en un determinado instante de tiempo. Para poder modelarlo, se utilizan las distribuciones estadísticas, porque pues justamente lo que sí se puede modelar es el comportamiento de la población. El comportamiento de la población sí es predecible, pues ya que la población, no importa de qué población estemos hablando, tiene un comportamiento predecible en el tiempo. Por ejemplo, para hacer una analogía con el comportamiento humano, tenemos que en una ciudad existen determinadas bandas horarias en las cuales se producen determinados tipos de actividades. Por ejemplo, la banda horaria de ingreso a las actividades laborales, la banda horaria de egresos de las actividades laborales, la banda horaria de almuerzo, etc. Con lo cual, por determinadas costumbres de la población, existen determinados horarios específicos en los cuales se producen determinados tipos de demanda. Esos determinados tipos de demanda son modelizables y son calculables el tipo de comportamiento que tendrá. El tipo de comportamiento que tendrá a priori se puede modelar en forma pragmática, por prueba y error, pero usualmente suele responder a alguna función matemática. Con lo cual, la problemática consiste en encontrar la función matemática más adecuada para modelar el comportamiento de la población y a partir de allí se puede determinar una distribución estadística que prediga cómo se comportará la demanda a lo largo del tiempo en diferentes bandas horarias. Justamente, la predicción permitirá tener capacidad de reserva por los casos que se desborde un poco la demanda, y esa capacidad de reserva no será tan grande como para tener servidores sin uso, que en el caso de que esos servidores sean humanos, el caso de cajeros en el banco, estaría pagando un sobresueldo sin beneficio alguno. Con lo cual, un buen cálculo de la modelización de la demanda permitirá minimizar los costos y maximizar el grado de servicio o la calidad de servicio en la atención. Es decir, minimizar la espera para los clientes que tengan que hacer uso de ese servicio. Las distribuciones estadísticas son los modelos matemáticos que modelan el comportamiento de poblaciones. La población responde a los grandes números, es decir, cuando existe un conjunto de elementos de las mismas propiedades que responden con los mismos comportamientos. De esta manera se puede realizar un modelado del comportamiento global del conjunto y ese modelado responde a una distribución estadística. Los tipos de distribuciones que existen son discretas y continuas, en función de el tipo de valores que estén incorporados. Si lo que existe es una distribución dentro del campo de los números reales, estaremos hablando de distribuciones estadísticas continuas. Y si solamente existe un conjunto de elementos numerables, es decir, en el campo de los naturales o de los enteros, estaremos hablando de distribuciones discretas. Las distribuciones discretas son distribuciones que tienen un conjunto limitado de elementos numerable. Las discretas se pueden dividir en dominio finito y dominio infinito. En el caso de finito,
normalmente parten desde el valor 0 y llegan hasta un determinado valor acotado, y en el caso del dominio infinito suelen partir desde los números negativos, llegado el caso, o desde 0, y llegan hasta una infinita cantidad de elementos. En el caso de las distribuciones continuas, las encontramos con intervalo acotado, con intervalo semi-infinito y dentro del dominio real. Son equivalentes a las que mencionamos del dominio finito, pero obviamente utilizando intervalos de elementos integrables. Dentro del dominio finito encontramos las distribuciones de Bernoulli y binomial, binomial de Poisson, binomial beta, uniforme discreta y hipergeométrica. El modelado genérico es el de binomial, que para tener una referencia rápida es la versión discreta de la distribución normal en las continuas. En tanto, en las distribuciones de dominio infinito encontramos la binomial negativa, la geométrica, la logarítmica, la distribución de Poisson y la distribución Z. Justamente será la de Poisson la que utilizaremos para el cálculo del tráfico telefónico. Pasando a las distribuciones de probabilidad continua, encontramos dentro de las de intervalo acotado, la beta, la de coseno alzado, la triangular y la de uniforme continua. Dentro del intervalo semi-infinito, la y, la de Pearson, la exponencial, la f de Fisher, la gamma, en la cual la distribución Erlang, que también utilizaremos, es una versión de la gamma, la log normal, la de Pareto, la de Rayleigh y la de Wilbur. Y dentro del dominio real, la de Cauchy, la de logística y la normal. Tomamos como referencia para el estudiante la distribución normal por ser ampliamente conocida, con su campana de Gauss, que define un determinado valor como el más probable y un conjunto de valores que van cayendo con determinadas distribuciones hacia la derecha y hacia la izquierda del valor más probable. De las distribuciones que hemos mencionado, no todas siguen esa misma distribución, sino que justamente modelan un determinado comportamiento específico de la población en particular. En esta transparencia explicamos brevemente qué es lo que modela cada una de las distribuciones estadísticas más importantes. La binomial modela una cantidad de ocurrencias independientes en una población. La binomial negativa y geométrica modela la cantidad K de ocurrencias necesarias en una población. La de Poisson modela la cantidad de eventos independientes que ocurren en un periodo de tiempo. La normal modela la resultante de la suma de varios procesos independientes. La log normal modela la resultante de la multiplicación de varios procesos independientes. La exponencial modela el tiempo entre eventos independientes o el tiempo de procesos sin memoria. La gamma modela una variable aleatoria no negativa. Y la beta modela una variable aleatoria acotada. Dentro de los modelos de distribución principales encontramos los siguientes. El de Erlang, que modela el proceso suma de varios procesos con distribución exponencial. El de Weibull, que modela el tiempo entre apariciones de elementos, lo cual es típicamente utilizado para la modelización de fallos. El uniforme, que modela la incertidumbre cuando todos los sucesos son igualmente probables. El triangular, que modela un proceso cuando solo se conocen los valores mínimo, máximo y más frecuente. Y obviamente el empírico, que modela un conjunto de datos que no se ajusta a ninguna fórmula matemática. En esta transparencia se ilustran las relaciones que existen entre las distintas distribuciones, siendo las más importantes, como se ilustran en la transparencia, la normal, la binomial, la exponencial y la t de student. Evidentemente hay ciertas relaciones entre las distintas distribuciones. De la binomial se puede llegar a la de Bernoulli, se puede llegar a la de Poisson, y desde la binomial negativa se puede llegar a la de geométrica y a la de Poisson. Desde la normal se puede llegar a la log normal por medio del logaritmo, a la normal normalizada en 0 y 1, y de la de student se puede llegar a la Cauchy y a la normal. Desde la exponencial se puede llegar a la gamma,
De la gamma se puede llegar a la normal y a la beta, y de la exponencial también se puede llegar a la y a la de Fisher. De la exponencial también se puede llegar a la doble exponencial, a la de Wilbur, a la uniforme y a la uniforme normalizada. Es decir, vemos que existen determinadas relaciones matemáticas que están graficadas para pasar entre cada una de estas distribuciones. La importancia de este mapa de distribuciones es para que el estudiante pueda ir modelizando con el tiempo cómo están relacionadas las distribuciones entre sí, pero obviamente primero requiere un estudio de cada una de las distribuciones para que pueda comprender las propiedades y comportamiento de cada distribución en particular. Las distribuciones binomial y normal son del mismo tipo, es decir, modelan una población en la cual aparece un único valor como el valor más frecuente y un conjunto de valores que se alejan de ese valor más frecuente en ambas direcciones, por debajo y por encima del valor más frecuente. Para el caso de la binomial, se modelan k éxitos en n intentos. Para el caso de la normal, se modela una distribución con una determinada variación de desviación típica que dice cuánto se está apartando un determinado valor con respecto al valor central o más probable. La distribución de Poisson es muy similar a la normal, pero con la diferencia de que va adaptando su valor en la medida que la cantidad de eventos que se produce se haga muy grande, con lo cual resulta aplanada con respecto a la normal. Realiza un promedio de los eventos en el tiempo. En una distribución uniforme, todos sus posibles valores poseen exactamente la misma probabilidad de ocurrencia. Normalmente esto ocurre dentro de un intervalo específico de valores. Podríamos asumir, por ejemplo, el caso de los talles de la ropa. Y podríamos decir que la distribución es normal para las talles que corresponden al tipo pequeño, mediano y grande. Dentro de esos tres valores, por ejemplo, podríamos decir que existe la misma probabilidad de ocurrencia, con lo cual los fabricantes producirán la misma cantidad de producto de esos tres tamaños. Evidentemente, fuera de ese rango, los valores van a variar y habría que producir menor cantidad, ya que se encontrará una menor cantidad de población que tenga valores inferiores a estos tres valores o valores superiores a estos tres valores que podrían considerarse como normales. Comenzamos ahora el estudio de las colas, por lo cual podemos ver en el gráfico el modelo básico de cola. Lo que modelamos es la presencia de un servidor o un conjunto de servidores que tiene que dar un determinado servicio y a la cual llega una determinada demanda de clientes. En tanto y en cuanto los servidores atiendan a mayor velocidad que la velocidad de llegada de clientes, el tiempo de arribo sea menor al tiempo de atención conjunta del conjunto de servidores, no existirá ninguna cola y cada uno de los clientes que llega podrá dirigirse a alguno de los servidores y ser atendido en el momento. Cuando la capacidad de atención es superada por la velocidad de arribo, empiezan a llegar más clientes que la cantidad de servidores de que se dispone, con lo cual en ese momento algunos de los clientes tienen que esperar por ser atendido. En la medida en que la velocidad de arribo siga superando a la velocidad de atención del conjunto, la cola seguirá incrementándose, con lo cual la cola se hará cada vez más larga, incrementándose cada vez más la demora del próximo del próximo cliente que llega a la cola. Cada cliente que llega a la cola demorará más, con lo cual pueden empezar a generarse problemas. Si la cola es muy larga, puede hacer que alguno de los clientes que estaba esperando en la cola y que ya esperó por una determinada cantidad de tiempo, ya no pueda esperar más, por el motivo que fuera, se canse, por ejemplo, y abandone la cola, con lo cual se pierde ese cliente. También puede ser que algún cliente que quiera ser atendido, cuando se asoma y ve que la cola tiene una determinada longitud, directamente desiste de ingresar al sistema y sigue su camino, con lo cual no pasa a incrementar la cola, pero es un cliente que hemos perdido. Bien, ¿cómo puede solucionarse esto? En la medida en que la velocidad de arribo de clientes disminuya, la cola podrá mantener su nivel de longitud o podrá empezar a acortarse.
Evidentemente, si en un determinado momento dejan de llegar clientes, solamente quedarán los clientes que están esperando en la cola, los cuales en la medida que vayan siendo atendidos, irán achicando la longitud de la cola hasta que no quede ninguno sin ser atendido y la cola desaparezca. Pero nuestro problema es justamente la aparición de la cola y cómo manejar la cola en el caso de que la cola ya exista. Con lo cual tenemos que ver cuál es la problemática del servidor. Evidentemente, si un servidor puede hacer más, podemos limitar el tamaño de la cola, reducirla o inclusive eliminarla en la sucesión de días. ¿Cómo se logra que un servidor haga más? Aumentando la velocidad del proceso. Evidentemente, si el servidor tiene que hacer determinadas tareas y esas tareas las puede hacer con mayor velocidad, cada cliente será atendido en menor tiempo, por lo cual, al ser atendido en menor tiempo, es más improbable que se forme cola, y si se forma cola, la cola tendrá una menor longitud que las colas que se formaban precedentemente. De la otra forma de reducir el tamaño de cola o eliminarla es colocando una mayor cantidad de servidores. Obviamente, si en lugar de tener un único cajero se dispone de 10 o se dispone de 100, cada vez será menor la probabilidad de que se forme una cola, y si la cola existiera, la cola será atendida muy rápidamente. La problemática para quien presta el servicio, entonces, es calcular la cantidad de servidores que se requiere instalar para un determinado nivel de servicio. Ese nivel de servicio podría ser con cola cero, que es el que justamente se produce en una central de telecomunicaciones del estilo telefónico. O puede ser con un determinado nivel de demora, que puede ser la que se produce en un determinado enrutador de paquetes, ya que, si bien los paquetes pueden esperar en la cola de un enrutador, no pueden esperar por un tiempo demasiado largo, porque si esperan por un tiempo demasiado largo, quedan invalidados en el tiempo, ya que en la máquina en la que deben ser recibidos, pasan a quedar fuera del tiempo de espera y pasan a ser declarados como paquetes que se han perdido. Con lo cual, aún en las redes de datos, en las cuales sí se puede trabajar con colas, la cola debe ser una cola acotada, no por una falta de memoria, sino por un tiempo máximo de espera que puede ser demorado el paquete antes de que ese paquete sea declarado por el destinatario como un paquete perdido y que se lo volverá a pedir para que se lo retransmita. Entonces, la problemática consiste en colocar una cantidad de servidores suficientes como para que en la hora de mayor demanda, cuando se produce la mayor cantidad de arribos, la cola posea un tamaño acotado a un valor determinado. Y esta cantidad de servidores es una cantidad de servidores muy sensible, ya que si por la velocidad de arribo el cálculo nos dice que debemos colocar 10 servidores, pero solamente colocamos 9, se formará una cola y la cola puede crecer en forma desproporcionada, tan solo por faltar uno de los servidores, porque obviamente al faltar uno de los servidores se empezará a generar cola a partir de la velocidad de proceso del servidor faltante. Y si la velocidad de proceso del servidor faltante es grande, mayor que la velocidad de arribo, la cola se incrementará rápidamente. Por otra parte, si requerimos de 10 servidores, pero colocamos 11, es muy probable que prácticamente en ningún momento del tiempo tengamos cola. Si colocamos la cantidad de 10 servidores, que es la cantidad que nos dio el cálculo hipotético, se producirá cola, pero esa cola irá fluctuando por las fluctuaciones en la velocidad de arribo. Es decir, que en algunos momentos no habrá nada de cola, en otros momentos tendremos 1, 2 o 3 clientes esperando, pero rápidamente esos 2 o 3 clientes que estaban esperando serán atendidos y nuevamente pasaremos a una condición no tener cola o tener a un único cliente esperando. Evidentemente, si ponemos más servidores que 11, si ponemos 15 servidores, el promedio dirá que 6 o 7 de esos servidores no estarán haciendo nada la mayor parte del tiempo. Y obviamente no ganaremos nada porque si con 11 servidores no se produce cola durante la mayor parte del tiempo, tal vez se produzca una pequeña cola en la hora cargada, poniendo más servidores tampoco se ganará demasiado. Poniendo 15 servidores como un elemento hipotético, tal vez lo que logramos es que aún en la hora cargada nunca se produzca ninguna cola, es decir, ningún cliente deba esperar nada, pero a costa de tener una cantidad de servidores que están desocupados durante la mayor proporción del día. Evidentemente, si en la hora cargada
la probabilidad de espera en la cola es de un tiempo de espera muy pequeño, con una cantidad de 3, 4 o 5 clientes que están esperando, pero que serán atendidos muy rápidamente por las fluctuaciones propias de la llegada a la cola y de la atención del servidor, podremos operar con 11 servidores como un margen de seguridad para poder evacuar la cola muy rápidamente, garantizar una calidad de servicio óptima con un costo acotado. En los casos en que no se pueda tener demora en absoluto, habrá que llegar a esos 15 servidores, aun cuando estos servidores estén desocupados. Este es el caso típico que se produce en las centrales de telecomunicaciones, en donde los servidores son elementos mecánicos, con lo cual no tienen un costo adicional al costo de haberlos construido e instalado, y entonces se pueden dejar esos 15 servidores, aunque en promedio durante todo el día se estén utilizando solamente 7, pero que en los momentos de alto tráfico que se produce en la hora cargada, estarán utilizándose 14 o 15 de ellos, pero nunca se llegará a producir cola, es decir, nunca un intento de telecomunicación se perderá. Recuérdese que en el caso del tráfico telefónico se trabaja la pérdida, por lo cual si cuando un usuario quiere establecer una comunicación no encuentra un servidor, se le generará un tono de ocupado, por ende deberá intentarlo en otro momento, es decir, se ha perdido el intento de comunicación. En esta transparencia incluimos algunas de las características de las colas que ya hemos mencionado en la transparencia anterior, como que los sistemas de colas se modelan por clientes de mora y servidores, que la población de demanda puede ser finita o infinita. En el caso de que sea finita, la frecuencia de arriba puede depender del tamaño de la población, y en el caso de que sea infinita, no depende del tamaño de la población, porque el tamaño de la población es muy grande, pero permite operar con modelos simplificados. La capacidad de atención está limitada por la cantidad de servidores que pueden ofrecer el servicio y requiere de una operación en tiempo real, con modalidad de la pérdida, o de tiempo a la espera, con modalidad de degradación de servicio. Los procesos de arribo son esenciales para la modelización de las colas y dependen del tipo de arribo de que se trate. Podemos tener un arribo individual, como lo es, por ejemplo, el caso de los clientes que llegan a un banco, que llegan en forma independiente uno de los otros, o un modelo de arribo grupal o en lote, como podría ser el caso de un restaurante de ruta en el cual llega un autobús con un conjunto de clientes que desean almorzar. Evidentemente, cuando se produce un arribo de tipo grupal o en lote, el sistema está en un problema, ya que durante mucho tiempo no tuvo cola en absoluto y en un instante de tiempo tiene una cola de una determinada dimensión, que es la dimensión del grupo que ha arribado, pero que quiere ser atendido en forma instantánea. Es decir, el caso típico del autobús es que llega una determinada cantidad de personas, podrían ser 40, por decir un ejemplo, y todos quieren almorzar al mismo tiempo, ya que el autobús tiene que continuar con su ruta, con lo cual tienen que ser atendidos en el menor tiempo posible. Eso genera un problema para el servidor que tiene que estar atendiendo y está centrado en la minimización del tiempo de atención. Evidentemente, eso solamente se logra dando una atención estandarizada, muy rápida, que permita disminuir los tiempos de servicio. Es la única alternativa, ya que en caso contrario se debería contar con muchos servidores, pero obviamente una vez que el autobús se marcha, los servidores quedan inactivos, con lo cual se está pagando un costo muy alto para poder mantener una cantidad alta de servidores que solamente son requeridos en un pequeño instante de tiempo. En el resto del tiempo quedan liberados. Evidentemente, quien tiene un restaurante de este estilo sabe que el secreto del éxito está en una atención muy rápida, para lo cual tiene que tener previsto determinados tipos de productos que se puedan procesar en tiempos mínimos. No puede caracterizarse por una atención personalizada o de alta calidad, sino que lo tiene que hacer por una atención de velocidad muy rápida. Continuando con las modalidades de arribo, nos encontramos con los arribos programados, los arribos distribuidos por horarios y los arribos con distribución constante aleatoria. En los programados, ya de antemano se pacta
el arribo de una determinada cantidad de clientes, con lo cual no hace falta tener colas, sino que se asignan turnos, y de esta manera la cola se hace a priori asignándole turnos a los distintos clientes de forma tal de minimizar su espera, pero a costa de asignarles un horario específico de atención. Si los arribos están distribuidos por horarios, es el horario que se va a producir un determinado pico de demanda. Por ejemplo, caso típico es el almuerzo. Durante la mañana no se demanda nada de un determinado restaurante, pero en un determinado horario, digamos desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, la demanda crece con una determinada distribución. Y los arribos con distribución constante aleatoria son arribos que están variando en forma constante, pero aleatoriamente. Es decir, en un determinado momento puede llegar una determinada cantidad de clientes, luego otra, posteriormente en otro horario más tarde otra, y así sucesivamente, sin que pueda determinarse en forma previa cuánto va a ser la cantidad de clientes que va a llegar. Otro de los parámetros que tenemos que tener en cuenta es la correlación entre sucesos de arribo. Y los arribos pueden ser con sucesos independientes y con sucesos dependientes. Si son dependientes, es el caso del autobús que mencionamos antes, las 40 clientes que llegan están todos dentro de ese autobús, por ende se mueven como grupo, y obviamente tienen una característica determinística, si se puede determinar que el autobús está llegando al restaurante, y en el caso de sucesos independientes son estocásticos, ya que no se puede saber en qué momento una persona decidirá o no entrar a un banco para hacer un determinado trámite. Los patrones de arribo de atención también son importantes, ya que pueden ser con demora, el caso de pacientes que van a ser atendidos por un médico, o impacientes, a la pérdida, que es el caso del sistema telefónico. Y los tipos de arribo, en el caso de llamadas telefónicas, se modelan por medio de Poisson, que modela el tiempo entre arribos independientes por medio de la exponencial de lambda, donde lambda es la frecuencia de arribo y el número n especifica la cantidad de arribos que se producirán en un determinado intervalo de tiempo con duración t. El modelo de arribo de Poisson es el que utilizaremos para modelar el tráfico telefónico. Características de las colas. Capacidad de la cola, con longitud finita o con longitud infinita. Estructura y cantidad de colas. Pueden ser colas independientes o con prioridades. Por ejemplo, canal simple y fase simple, canal simple y fase múltiple, canal múltiple y fase simple, canal múltiple y fase múltiple, disposiciones híbridas. Tasa de atención. Constante, variable, promedio con tiempo mínimo y máximo, aleatoria. Capacidad del servidor. Mayor, promedio o menor a la de la longitud de la cola. Política de atención de las colas. La modalidad de atención de las colas puede ser con cola única o con cola múltiple. Los modelos de colas múltiples son adecuados para manejar prioridad. La atención de los clientes se puede realizar en forma secuencial, por llegada, o según algún orden conveniente. Y aquí justamente es donde se diferencian los mecanismos de atención. Órdenes de atención para las colas. FCFS, First Come, First Servers, o FIFO, First In, First Out. Se atiende en el orden de llegada. LCFS, Last Come, First Server, o LIFO, Last In, First Out. El último que llega es el primero que sale. SPT, Shortest Processing Time, o SIFO, Shortest In, First Out. Se atiende primero el proceso más corto. Zero, Service in Random Order, se atiende a cualquiera. PRS, Priority Service, se atiende en función de un determinado nivel de prioridad. RR, Round Robin, se atiende una determinada prioridad con intercalación de otras prioridades. BRF, By Reservation First, primero se atiende a los que han reservado. BF, By Emergency First, primero se atiende a los que poseen alguna propiedad de emergencia. SPDF, Soonest Promised Date First, se atiende al primero en función de una determinada fecha. LOF, Largest Order First, se atienden primero a los procesos más largos. BCF, Best Customer First,
se asigna una prioridad en función del nivel de cliente. HPCF, Highest Profit Customer First, se asigna una prioridad en función de la categoría de cliente. LWTF, Longest Waiting Time in Line First, se atiende en función del que ha esperado más por ser atendido. Política de salida, con retorno a la población, se lo puede volver a atender. Sin retorno a la población, el cliente ya ha sido atendido y no vuelve a ingresar al sistema. Las colas pueden incluir un mecanismo de captura del servidor, que puede ser con apropiación, preemptive, sin pérdidas o con pérdidas, y sin apropiación, sino que usan el servidor en forma aleatoria y lo desocupan. Comenzaremos ahora a analizar el tráfico telefónico. Consideraremos primero el modelo de Poisson-Erland, que es la distribución estadística que lo modela. Las condiciones del modelo son que la probabilidad de los mensajes es proporcional al tiempo, que la probabilidad de mensajes múltiples en un instante es ínfima, que los mensajes de cada instante son independientes de otros instantes, y que la probabilidad de mensajes en un tiempo t es de 1. Encontramos entonces que la cantidad esperada de mensajes en el tiempo t es lambda por t, con varianza lambda a la t. El tiempo requerido para la aparición de n mensajes queda indicado por una distribución gamma o Erland con parámetros lambda y n sobre 2, con una esperanza e y una varianza determinada. Poisson nos indica la frecuencia de los mensajes, lambda nos indica la frecuencia de arribo de los mensajes, y Erland n indica el tiempo necesario para que n mensajes se produzcan. En el gráfico se indican las fórmulas necesarias para la probabilidad con n circuitos y la probabilidad para k circuitos. La intensidad de tráfico se obtiene directamente por tabulación. En el tema 6 se han estudiado 6 conceptos: el concepto de tráfico, los procesos de nacimiento, llegada o arribo, los distintos tipos de distribuciones estadísticas y de probabilidad, los modelos de distribución, los modelos de cola y finalmente el modelo de Poisson-Erland.